¿Alguna vez has sentido que algo invisible te frena, incluso cuando tu cuerpo se siente bien? No siempre se trata de la edad, la salud o la falta de energía. A veces es el viejo bagaje que cargamos sin darnos cuenta, creencias que ya no nos sirven, hábitos que hemos superado, culpa, preocupación o expectativas a las que nos hemos aferrado durante décadas. Después de los 70, estas cosas no solo pesan en el corazón, silenciosamente drenan tu alegría, nublan tu claridad y apagan tu chispa. En el video de hoy, exploraremos 7 cosas sorprendentes que muchas personas llevan sin saberlo en sus años dorados, y cómo dejarlas ir puede abrir espacio para la paz, la fuerza y una vida que se siente más ligera y libre que nunca. Si tienes más de 70 años o amas a alguien que los tiene, este mensaje es para ti. Sígueme hasta el final, porque el último punto es del que nadie habla, pero puede ser la clave más poderosa para la libertad emocional en la edad adulta. Antes de empezar, si crees que envejecer debería ser vivir mejor, no solo más, suscríbete y toca la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si ya formas parte de esta maravillosa comunidad, dale a me gusta y comenta 1 abajo para avisarme de tu presencia. Ahora, comencemos juntos este hermoso viaje de liberación y renovación. Número 1. La culpa de decir no. Hay un peso silencioso que muchas personas cargan hasta los 70 sin darse cuenta. No se nota en la postura ni en los análisis de sangre, pero lo sientes cada vez que le dices que no a alguien. Es el peso de la culpa. Culpa por rechazar una invitación. Culpa por cancelar planes. Culpa por preferir el descanso a la responsabilidad. Sin embargo, en esta etapa de la vida, cuando tu tiempo, energía y paz son más preciados que nunca, esa culpa ya no te pertenece. Es hora de dejarla ir. Durante décadas muchos vivimos bajo una regla silenciosa. Sé amable, sé servicial, sé disponible. Criamos hijos, forjamos carreras, cuidamos de padres ancianos, servimos a nuestras comunidades y en algún momento del camino, decir sí se convirtió en un hábito. Un hábito arraigado en la bondad, pero a menudo reforzado por el miedo. Miedo a decepcionar a los demás, miedo a ser visto como egoísta, miedo a no ser necesario. Pero ahora, a los 70, estás en una nueva etapa. Una etapa que no se define por la obligación, sino por la intención. Y aprender a decir no sin culpa es uno de los regalos más liberadores que puedes darte. Toma a Margaret, por ejemplo. Tiene 76 años. Es una enfermera jubilada que dedicó la mayor parte de su vida a priorizar a los demás. Después de jubilarse, pensó que por fin tendría tiempo para sí misma, pero en cambio, sus días se llenaron de solicitudes de cuidado infantil, recaudaciones de fondos para la iglesia y favores vecinales. Rara vez decía que no, no porque disfrutara de todas esas cosas, sino porque no quería decepcionar a nadie. No fue hasta un fin de semana lluvioso, cuando rechazó una invitación de último minuto a una comida compartida, y en cambio se quedó en casa para acurrucarse con una vieja novela que quería terminar, que algo cambió. Esa alegría tranquila y sencilla, estar sola con sus pensamientos, envuelta en una manta con una taza de té, le recordó algo que había olvidado. Ella también importa. Aprender a decir que no, no significa dejar de amar a la gente. Significa empezar a amarte a ti misma con la misma energía que siempre has brindado a los demás. Y ese amor consiste en proteger tu agenda, respetar tus límites y crear espacio para lo que te nutre, ya sea la soledad, la creatividad, la reflexión tranquila o simplemente no ir de una cosa a otra con prisas. Es más, al establecer estos límites, no solo honras tu propio bienestar, sino que les estás dando un ejemplo poderoso a tus hijos y nietos. Les estás enseñando que envejecer no tiene por qué significar desaparecer para servir. Puede significar crecer en sabiduría, vivir con propósito y elegir la paz por encima del rendimiento. Claro que aún habrá momentos en que tu corazón diga que sí, y esos síes serán más enriquecedores porque provendrán de la verdad, no del cansancio. Serán sinceros, no de un agotamiento a medias. Así que, si aún cargas con la culpa de decir que no, pregúntate, ¿qué sentirías al dejarlo? ¿Qué podrías recuperar? Tu tiempo, tu alegría, tu creatividad.
si dejaras de disculparte por elegir lo mejor para ti. Te has ganado el derecho a vivir este capítulo a tu manera. Y las personas que te quieren de verdad lo entenderán. Tal vez incluso te agradezcan por mostrarles cómo. Número 2. Suministros médicos y recetas obsoletos. Es sorprendente cómo los suministros médicos obsoletos se acumulan silenciosamente en nuestros hogares. Permanecen escondidos en cajones del baño, armarios de la cocina o armarios del pasillo, sin que nadie los note, sin que nadie los moleste, y a menudo, sin tocarlos durante años. Un frasco de jarabe para la tos de hace 2 inviernos, un tubo de ungüento que caducó cuando tu nieto aún estaba en primaria, recetas viejas con etiquetas descoloridas y pastillas a medio usar. A primera vista, no parecen peligrosos, quizás solo un desorden, pero después de los 70, guardar estos objetos olvidados no es solo una cuestión de desorden, es una cuestión de seguridad. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven más sensibles a los medicamentos, e incluso pequeños errores pueden tener graves consecuencias. Los medicamentos caducados no siempre pierden su eficacia por completo. Pueden cambiar su composición química, degradarse de forma desigual o reaccionar de forma distinta en el organismo. Algunos estudios han demostrado que algunos, como la tetraciclina y la nitroglicerina, se vuelven tóxicos o inestables después de su vencimiento. Otros simplemente se vuelven poco fiables, lo que puede ser igual de peligroso si se trata un problema grave como la hipertensión, la diabetes o enfermedades cardíacas. Incluso un pequeño error, tomar la pastilla equivocada en el momento equivocado, puede llevar a una visita al hospital, o algo peor. Piense en lo que le ocurrió a Aileen, una viuda de 79 años que vivía sola en el norte del estado de Nueva York. Tenía un botiquín lleno de recetas de años, algunas de su difunto esposo, otras de lesiones y enfermedades pasadas. Una tarde, con dolor de cabeza y opresión en el pecho, buscó un frasco que creía que era su medicamento actual. No lo era. Era una vieja receta de relajantes musculares que había perdido la etiqueta y parecía casi idéntica a sus pastillas para el corazón. Para cuando se dio cuenta de su error, su presión arterial había bajado peligrosamente. Por suerte, su hija la revisó a tiempo y la llevó a urgencias, pero estuvo a punto de morir. Una decisión que nunca tuvo que ocurrir. Y no se trata solo de los medicamentos en sí. Piense en las herramientas y suministros que usamos junto con ellos. Las vendas caducadas pueden dejar de adherirse cuando más las necesitamos. Los termómetros sin calibrar pueden dar lecturas falsas, lo que provoca retrasos en el tratamiento. Los suplementos que antes formaban parte de su rutina ahora pueden interferir con nuevos medicamentos o incluso dejar de ser necesarios. La solución es simple pero eficaz. Revise su casa con calma y claridad. Abra cada cajón, cada cubo de basura, cada estante. Revise cada fecha de caducidad. Si algo está caducado, deséchelo de forma segura. Muchas farmacias ofrecen programas de recogida para que esto sea fácil y ecológico. Si falta una etiqueta o no está clara, no se arriesgue. Tírela. Si no ha usado algo en más de un año y no tiene una razón médica para conservarlo, deséchelo. Conserve solo lo que esté vigente, etiquetado y sea realmente esencial para su cuidado. Este acto de limpieza es más que organización, es un acto de amor. Amor por usted mismo, para que en momentos de enfermedad no esté rodeado de confusión, y amor por su familia, que algún día podría necesitar intervenir y ayudar a administrar sus medicamentos. Un botiquín ordenado y actualizado les demuestra que se ha tomado en serio su salud y les ha facilitado el trabajo en un momento que puede ser estresante. Así que hoy, dé ese pequeño pero importante paso. Proteja su salud, despeje el desorden, regálese a usted mismo y a quienes se preocupan por usted la tranquilidad que se merece. Si estas ideas le resultaron valiosas, hágamelo saber comentando sí abajo. Su opinión es importante y me encantaría saberla. Número 3. El diálogo interno negativo. Imagina esto. Has pasado toda una vida construyendo, amando, intentando, dando. Y sin embargo, después de los 70, todavía hay una voz dentro de ti que susurra: no eres suficiente. Eres demasiado viejo para intentar algo nuevo. Has cometido demasiados errores. Nadie te necesita realmente ahora. Esa voz no es sabiduría,
No es tu conciencia. Es un diálogo interno negativo, y es uno de los hábitos más dañinos que arrastramos a la vejez. Se esconde en nuestros pensamientos más silenciosos, pero su impacto es contundente. Te roba la motivación, empaña tu autoestima y hace que el hermoso segundo acto de la vida parezca un epílogo. Este tipo de pensamiento no aparece de la noche a la mañana. A menudo comienza temprano. Tal vez surgió de una infancia de corrección constante o estándares imposibles. Tal vez se arraigó después de años de compararte con los demás o de interiorizar mensajes de un mundo que venera a la juventud. Con el tiempo, se instala como un huésped inesperado, sentándose a tu lado en los momentos de tranquilidad, cuestionando cada uno de tus movimientos, cada uno de tus deseos. Y como lo hemos escuchado durante tanto tiempo, empezamos a creerlo. Pero creer no hace que algo sea cierto. Seamos claros, tu edad no define tu valor. Mientras estés vivo, tu historia sigue desarrollándose. Nelson Mandela dijo una vez: no hay pasión en conformarse con una vida inferior a la que eres capaz de vivir. Se convirtió en presidente de Sudáfrica a los 75 años. No creía ser demasiado viejo para liderar un país ni para cambiar el mundo. Y tú tampoco deberías creer que eres demasiado viejo para cambiar tu vida. Toma a Lillian, por ejemplo. Ahora tiene 80 años, vive en Arizona y siempre soñó con aprender a nadar. Pero durante décadas se dijo a sí misma que estaba demasiado gorda, demasiado avergonzada, demasiado tarde. La voz en su interior no solo era dubitativa, sino cruel. Le recordaba cada momento en que se sintió excluida o juzgada. Pero un verano, durante una ola de calor, su centro comunitario ofreció un programa de natación para personas mayores. Algo hizo clic. Estaba cansada, no de envejecer, sino de escuchar esa voz. Se apuntó. La primera clase fue dura, la segunda fue mejor. Ahora nada 3 mañanas a la semana. No para impresionar a nadie, solo para sentirse viva, fuerte y orgullosa. ¿Qué cambió? Dejó de dejar que la voz tomara las decisiones. Si habláramos con nuestros amigos como nos hablamos a nosotros mismos, no nos quedaría nadie. Entonces, ¿por qué permitir esa crueldad interior? La próxima vez que tu voz interior te diga que eres demasiado viejo, pregúntate, ¿le diría esto a alguien a quien amo? Y si no, deja de decírtelo. En cambio, habla con compasión. Repítete la verdad. Has superado tormentas y has salido fortalecido. Has perdido y aún así has salido adelante. Todavía tienes algo que dar, algo que aprender, algo que amar. No te has quedado atrás en la vida. Estás en pleno proceso de transformación y ese viaje no termina hasta la última página. Así que deja que tu voz refleje tu resiliencia, que te recuerde. Sigues aquí, sigues creciendo y cada día es tuyo para moldearlo. Número 4. El desorden que te ata al pasado. Hay algo profundamente reconfortante en aferrarse a objetos que llevan la calidez del recuerdo. Un anillo de bodas, una carta escrita a mano, una bufanda favorita que aún conserva el aroma de alguien. No son solo pertenencias, son anclas del amor, de la identidad, de la historia de quién eres. Pero en algún momento del camino, lo que comienza como un recuerdo significativo puede convertirse silenciosamente en algo mucho más pesado. Una casa que antes estaba llena de recuerdos se llena de cosas que ya no te sirven. Cajones repletos de aparatos sin usar, armarios llenos de ropa sin tocar en décadas, estanterías llenas de libros o papeles sin leer en años. Se infiltra lentamente y entonces, un día, te das cuenta de que ya no se trata solo de guardar el pasado cerca, se trata de no poder soltarlo. Lo que hace que el desorden sea tan difícil después de los 70 no es solo la incomodidad física, sino el peso emocional. Cada objeto parece plantear una pregunta. ¿Debería conservarlo por si acaso? ¿Y si alguien más lo quiere? ¿Deshacerse de esto significa olvidar? No se trata solo de cuestiones logísticas, son cuestiones de identidad, legado y pérdida. Y a menudo vienen acompañadas de una silenciosa sensación de culpa o miedo, como si desprenderse de un objeto pudiera significar desprenderse de una persona, un momento o una parte de uno mismo. Pero aquí hay una dulce verdad. Dejar ir no es lo mismo que olvidar. No se trata de borrar el pasado, sino de honrarlo eligiendo qué llevar adelante. Cuando liberas espacio en tu hogar, no estás descartando tus recuerdos.
estás haciendo espacio para la claridad, la paz e incluso la alegría. Te estás permitiendo respirar con más facilidad, moverte con más libertad y concentrarte más profundamente en la vida que vives ahora, no en la que vivías hace 30 años. Incluso hay ciencia que lo respalda. Estudios en gerontología y psicología demuestran que el desorden físico puede contribuir a la confusión mental, el estrés e incluso la depresión en los adultos mayores. El cerebro anhela orden, y cuando estamos rodeados de demasiadas posesiones, especialmente aquellas con apegos emocionales, puede crear una especie de estática en la mente, dificultando la concentración, la toma de decisiones y la relajación total. Simplificar tu espacio no solo despeja la casa, sino que también despeja la mente. Comienza con un solo cajón. Pregúntate, ¿uso esto? ¿Me gusta esto? ¿Me ayuda esto hoy? Si la respuesta es no, considera que no estás tirando nada a la basura. Estás eligiendo espacio en lugar de estancarte. Estás tomando la decisión consciente de vivir plenamente el presente en lugar de aferrarte a versiones del pasado que quizá ya no reflejen quién eres. Y no tengas miedo de invitar a alguien a este proceso. A veces, revisar objetos viejos con un amigo o familiar puede convertirse en un momento poderoso de narración, sanación e incluso risas. Compartir los recuerdos detrás de los objetos les da la dignidad que merecen, sin necesidad de guardar cada objeto como prueba. Al final, tu hogar debería reflejar la vida que vives ahora, no solo la que viviste antes. Cada nuevo día es una oportunidad para vivir con más libertad, con más intención y con más ligereza. Y a veces, comienza con la pequeña pero valiente decisión de dejar ir. Número 5. La creencia de que las nuevas amistades no son posibles. En algún momento del envejecimiento, muchas personas empiezan a creer que la amistad es algo reservado para los jóvenes, que una vez pasada cierta edad, la puerta a nuevas conexiones se cierra silenciosamente. Has vivido tantos capítulos y en el camino, personas se han mudado, han fallecido o simplemente han desaparecido de tu vida. Tus rutinas han cambiado, tu energía ha cambiado y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a aceptar un pensamiento silencioso. Quizás sea demasiado tarde para hacer nuevos amigos, pero esta creencia, por muy reconfortante y familiar que te parezca, es una de las cosas más limitantes que puedes llevar contigo después de los 70, y es hora de dejarla ir. La soledad no es solo una incomodidad, ni una parte inevitable del envejecimiento. Es una señal. Es tu espíritu recordándote que la conexión sigue siendo importante, que no importa cuántas velas haya en tu último pastel de cumpleaños, tu corazón no ha envejecido sin risas, compañía ni conversaciones significativas. Que la vida sea diferente ahora no significa que la necesidad de cercanía haya desaparecido. De hecho, a medida que envejecemos, el poder de la amistad se vuelve aún más esencial, no solo para el bienestar emocional, sino también para la salud física. Investigaciones de Harvard y la Clínica Mayo han demostrado sistemáticamente que la interacción social mejora la longevidad, potencia la función cognitiva y fortalece el sistema inmunitario. Así que, cuando sientas ese dolor del aislamiento, no es debilidad, es sabiduría. Es tu cuerpo y tu alma llamándote de vuelta a la comunidad. Claro, puede que no sea igual que en tu juventud. No conocerás nuevos amigos en residencias estudiantiles ni en salones de baile, pero la conexión sigue estando a tu alrededor. En el tranquilo murmullo de una afición compartida, en la familiaridad de un vecino.r, o en la inesperada comodidad de alguien sentado a tu lado en la biblioteca, el parque o una cafetería local. La clave es la apertura, no una energía ruidosa y extrovertida, sino una apertura amable. La disposición a levantar la vista, a saludar, a sentarse con alguien y escuchar sin apresurarse. Piensa en el ejemplo de la famosa autora Maya Angelou. Entre sus 70 y 80 años, solía hablar de las amistades que seguía formando incluso en las últimas décadas de su vida. Una vez dijo: "No confío en nadie que no se ría". Esa cita habla de una poderosa verdad. La alegría y la conexión no se desvanecen, evolucionan, se enriquecen, y a veces las personas que llegan a tu vida en los últimos capítulos resultan ser quienes te ven con más claridad, no a pesar de tus años, sino gracias a ellos.
Abrirse a nuevas amistades requiere vulnerabilidad, y eso puede resultar más difícil, no más fácil, con la edad. Has visto el desamor, has experimentado la pérdida, pero eso también trae consigo una profunda comprensión, paciencia y amabilidad que solo el tiempo puede enseñar. Ahora aportas más que solo historias, aportas presencia, empatía y sabiduría. Y esas son precisamente las cosas que alguien más podría anhelar en silencio. Así que, si has creído que las nuevas amistades ya no son posibles, intenta ver esa creencia como lo que es, un hábito, no una verdad. Déjala ir. Haz espacio en tu vida para nuevas personas, nuevas conversaciones y tal vez incluso para nuevas alegrías. Porque la amistad no es algo que se deja, es algo que se construye. Y las conexiones que se forjan en los últimos años pueden ser las que le enseñen a tu corazón a sentirse reconocido de nuevo. Si estas ideas te resultaron valiosas, házmelo saber comentando sí, abajo. Tus opiniones importan y me encantaría saber de ti. Número 6. Metas caducadas que ya no te sirven. A medida que envejecemos, muchas personas cargamos con una carga silenciosa, un peso que no proviene de enfermedades ni del envejecimiento, sino de algo mucho menos visible. Es la presión de las metas inconclusas, el libro que dijiste que escribirías, el título que una vez te propusiste obtener, la idea de negocio que nunca despegó. Incluso a los 70 u 80 años, estos pensamientos pueden persistir como correo sin abrir, susurrando que no hiciste lo suficiente, que aún falta algo. Pero aquí hay una verdad poderosa. No todas las metas fueron para siempre. Algunos sueños nunca se centraron en el destino. Solo fueron para guiarte por un tiempo. Uno de los actos más liberadores que puedes realizar en esta etapa de la vida es reconocer qué metas han caducado y darte permiso para dejarlas ir. Dejar ir viejas metas no significa que hayas fracasado. Significa que estás evolucionando. Muchas de esas ambiciones surgieron de una versión más joven de ti. Una persona con diferente energía, diferentes circunstancias y a menudo diferentes motivaciones. Algunas metas ni siquiera eran realmente tuyas. Las heredaste, de las expectativas de otros, de tus padres, de las comparaciones con tus compañeros o de los ideales culturales que te decían cómo debería ser una vida exitosa. Pero ahora, con décadas de experiencia a tus espaldas, la pregunta cambia. En lugar de preguntarte, ¿por qué no hice eso? Zrenia, se vuelve mucho más poderoso preguntarte, ¿esto todavía me importa? Hay belleza en ese cambio. No se trata de rendirse, sino de realinearte con lo que te brinda paz y alegría ahora. Toma, por ejemplo, a un hombre que una vez soñó con escalar montañas, imaginaba aventuras, fotografías en las cimas e historias de grandes logros. Pero a los 70 años, tras algunos problemas de salud y un cambio de estilo de vida, ya no se sentía llamado a la cima. En cambio, encontraba paz caminando por su vecindario cada mañana, intercambiando sonrisas con los vecinos, escuchando el canto de los pájaros. Seguía avanzando, seguía sintiéndose vivo. Su definición de aventura simplemente cambió. Este es el don de envejecer con autoconciencia, la capacidad de reevaluar sin vergüenza. Algunas metas que dejamos atrás una vez nos inspiraron, nos dieron dirección, pero cuando se convierten en fuente de arrepentimiento en lugar de alegría, es hora de dejarlas ir. Ese espacio puede entonces llenarse con algo que realmente se ajuste a quien eres hoy. Tal vez tus nuevas metas se traten de presencia, tener conversaciones más profundas, cultivar lazos familiares, transmitir sabiduría, disfrutar, saborear los pequeños rituales de la vida diaria, aprender o enseñar lo que ya dominas, libertad, despertar cada día sin la carga del debería. No eres quien eras a los 40, ni siquiera a los 60. Y eso no es una pérdida, eso es crecimiento. Y el crecimiento exige cambio. Dejar ir las metas caducadas no es el fin de tu ambición. Es el comienzo de una alineación más sabia y alegre con lo que realmente importa. Aún hay un propósito esperándote, no en el peso de viejos sueños, sino en la libertad de forjar nuevos, unos que te ayuden a encontrar la paz, reflejen tus fortalezas actuales y honren la vida plena y hermosa que has vivido. Número 7. El miedo a la muerte.
De todas las cargas silenciosas que se arrastran en las últimas décadas de la vida, el miedo a la muerte es quizás la más profunda, tonterre, o en la inesperada comodidad de alguien sentado a tu lado en la biblioteca, el parque o una cafetería local. La clave es la apertura, no una energía ruidosa y extrovertida, sino una apertura amable. La disposición a levantar la vista, a saludar, a sentarse con alguien y escuchar sin apresurarse. Piensa en el ejemplo de la famosa autora Maya Angelou. Entre sus 70 y 80 años, solía hablar de las amistades que seguía formando incluso en las últimas décadas de su vida. Una vez dijo: "No confío en nadie que no se ría". Esa cita habla de una poderosa verdad. La alegría y la conexión no se desvanecen, evolucionan, se enriquecen. Y a veces, las personas que llegan a tu vida en los últimos capítulos resultan ser quienes te ven con más claridad, no a pesar de tus años, sino gracias a ellos. Abrirse a nuevas amistades requiere vulnerabilidad, y eso puede resultar más difícil, no más fácil, con la edad. Has visto el desamor, has experimentado la pérdida, pero eso también trae consigo una profunda comprensión, paciencia y amabilidad que solo el tiempo puede enseñar. Ahora aportas más que solo historias, aportas presencia, empatía y sabiduría. Y esas son precisamente las cosas que alguien más podría anhelar en silencio. Así que, si has creído que las nuevas amistades ya no son posibles, intenta ver esa creencia como lo que es, un hábito, no una verdad. Déjala ir. Haz espacio en tu vida para nuevas personas, nuevas conversaciones y tal vez incluso para nuevas alegrías. Porque la amistad no es algo que se deja, es algo que se construye. Y las conexiones que se forjan en los últimos años pueden ser las que le enseñen a tu corazón a sentirse reconocido de nuevo. Si estas ideas te resultaron valiosas, házmelo saber comentando "sí" abajo. Tus opiniones importan y me encantaría saber de ti. Número 6. Metas caducadas que ya no te sirven. A medida que envejecemos, muchas personas cargamos con una carga silenciosa, un peso que no proviene de enfermedades ni del envejecimiento, sino de algo mucho menos visible. Es la presión de las metas inconclusas, el libro que dijiste que escribirías, el título que una vez te propusiste obtener, la idea de negocio que nunca despegó. Incluso a los 70 u 80 años, estos pensamientos pueden persistir como correo sin abrir, susurrando que no hiciste lo suficiente, que aún falta algo. Pero aquí hay una verdad poderosa. No todas las metas fueron para siempre. Algunos sueños nunca se centraron en el destino, solo fueron para guiarte por un tiempo. Uno de los actos más liberadores que puedes realizar en esta etapa de la vida es reconocer qué metas han caducado y darte permiso para dejarlas ir. Dejar ir viejas metas no significa que hayas fracasado, significa que estás evolucionando. Muchas de esas ambiciones surgieron de una versión más joven de ti, una persona con diferente energía, diferentes circunstancias y, a menudo, diferentes motivaciones. Algunas metas ni siquiera eran realmente tuyas. Las heredaste, de las expectativas de otros, de tus padres, de las comparaciones con tus compañeros o de los ideales culturales que te decían cómo debería ser una vida exitosa. Pero ahora, con décadas de experiencia a tus espaldas, la pregunta cambia. En lugar de preguntarte, ¿por qué no hice eso?, Zrenia, se vuelve mucho más poderoso preguntarte, ¿esto todavía me importa? Hay belleza en ese cambio. No se trata de rendirse, sino de realinearte con lo que te brinda paz y alegría ahora. Toma, por ejemplo, a un hombre que una vez soñó con escalar montañas. Imaginaba aventuras, fotografías en las cimas e historias de grandes logros. Pero a los 70 años, tras algunos problemas de salud y un cambio de estilo de vida, ya no se sentía llamado a la cima. En cambio, encontraba paz caminando por su vecindario cada mañana, intercambiando sonrisas con los vecinos, escuchando el canto de los pájaros. Seguía avanzando, seguía sintiéndose vivo. Su definición de aventura simplemente cambió. Este es el don de envejecer con autoconciencia, la capacidad de reevaluar sin vergüenza. Algunas metas que dejamos atrás una vez nos inspiraron, nos dieron dirección, pero cuando se convierten en fuente de arrepentimiento en lugar de alegría, es hora de dejarlas ir. Ese espacio puede entonces llenarse con algo que realmente se ajuste a quien eres hoy.
Tal vez tus nuevas metas se traten de presencia, tener conversaciones más profundas, cultivar lazos familiares, transmitir sabiduría, disfrutar, saborear los pequeños rituales de la vida diaria, aprender o enseñar lo que ya dominas. Libertad, despertar cada día sin la carga del debería. No eres quien eras a los 40, ni siquiera a los 60. Y eso no es una pérdida. Eso es crecimiento. Y el crecimiento exige cambio. Dejar ir las metas caducadas no es el fin de tu ambición. Es el comienzo de una alineación más sabia y alegre con lo que realmente importa. Aún hay un propósito esperándote, no en el peso de viejos sueños, sino en la libertad de forjar nuevos. Unos que te ayuden a encontrar la paz, reflejen tus fortalezas actuales y honren la vida plena y hermosa que has vivido. Número 7. El miedo a la muerte. De todas las cargas silenciosas que se arrastran en las últimas décadas de la vida, el miedo a la muerte es quizás la más profunda, enraizado. No porque sea ruidoso, sino porque a menudo está oculto. Persiste tras el silencio, tras la negativa a planificar, tras la ansiedad que surge con cada dolor inesperado. Sin embargo, rara vez se habla de ello abiertamente. En una cultura que venera la juventud y evita lo incómodo, la muerte se convierte en un tema tabú, aunque afecta a todas las vidas. Y así, el miedo crece, no porque la muerte sea antinatural, sino porque estamos condicionados a resistirnos a su realidad. Pero hay una profunda libertad en cambiar esa perspectiva. En realidad, uno de los actos más poderosos de madurez emocional, después de los 70, es dejar de huir del miedo a la muerte y, en cambio, comenzar a hacer las paces con ella. Esta paz no proviene de fingir que la muerte es fácil o que el miedo desaparecerá. Proviene de la comprensión más profunda de que el miedo pierde su control cuando dejamos de eludir la verdad. Las filosofías antiguas lo han enseñado desde hace mucho tiempo. Los estoicos, por ejemplo, adoptaron una práctica llamada memento mori, recordar la muerte, no como una fijación mórbida, sino como un recordatorio diario de que la vida es finita y, por lo tanto, sagrada. Cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, vivimos de manera diferente. Dejamos de perder horas en preocupaciones sin sentido y, en cambio, nos dedicamos a la presencia, a la alegría, a actos de amor que trascienden el tiempo. Muchas tradiciones espirituales se hacen eco de la misma verdad, que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de su ritmo. El budismo enseña que el apego a las cosas, a las personas, al control, es la raíz del sufrimiento. Y al aferrarnos a la juventud o resistirnos a la mortalidad, creamos conflicto interno donde podría haber paz. Al reconocer la impermanencia, nos liberamos de la ilusión de que tenemos la eternidad, y con esa claridad llega la capacidad de apreciar verdaderamente el presente. No en teoría, sino en la práctica. Enfrentar la muerte no significa obsesionarse con ella. Significa permitir que influya en nuestra forma de vivir. Significa tener la valentía de escribir nuestros deseos, hablar abiertamente con nuestros seres queridos, planificar no por miedo, sino por amor y responsabilidad. Reflexionar no solo sobre cómo queremos ser recordados, sino también sobre cómo queremos vivir cada día con significado. Este tipo de preparación no nos desespera, nos alivia, disipa la niebla de la evasión y deja que brille la luz de una vida intencional. No necesitas ser valiente, solo necesitas ser honesto. Y en esa honestidad puedes encontrar algo mucho más fuerte que la negación, la aceptación. Porque cuando liberamos el miedo a la muerte, comenzamos a ver la vida con más claridad. Cada amanecer se convierte en un regalo, cada conversación compartida, un tesoro, cada respiración, un recordatorio silencioso de que seguimos aquí, capaces de ser felices y parte de una historia más grande. Al final, no es el miedo lo que nos protege, sino la presencia. No es el control lo que nos da paz, sino la entrega. Y no es la evasión lo que nos hace libres, sino la disposición a afrontar la vida y la muerte con los ojos abiertos y un corazón firme. Reflexiones finales. Ahora mismo, este momento, esta respiración, este día, sigue desarrollándose. Y al cerrar este video, quiero preguntarte algo con ternura.
de corazón a corazón. ¿Qué cargas todavía que ya no pertenece a tu vida? ¿Un miedo? ¿Un arrepentimiento? ¿Una presión que has superado? Después de los 70, soltar no se trata de rendirse. Se trata de hacer espacio para la belleza que aún está por venir. Cada vez que te impones algo pesado, la culpa, las metas anticuadas, el miedo a no ser suficiente, haces más espacio para la paz, la alegría, la libertad de simplemente ser quien eres ahora mismo. Ya has vivido mucho. Has demostrado tu fuerza una y otra vez. Ahora es tu momento de respirar más profundo, reír más fuerte y vivir con más ligereza. No dejes que viejas creencias o cargas invisibles te impidan la alegría que aún es posible. No es demasiado tarde. Estás justo a tiempo. Cuéntanos, ¿qué es lo que decides dejar ir hoy? Deja un comentario abajo. Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar. Y si este video te conmovió, dale a me gusta, compártelo y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido valioso para personas como tú, sabias, resilientes y en constante desarrollo. Gracias por estar aquí. No estás sola en este camino. Lo recorremos juntas, un paso más ligero a la vez. Nos vemos en el próximo video.